¿Qué tal? Buenas noches. Estamos hoy con los 4 premiados en el Premio Montevideo, un evento que no se hacía hasta hace 10 años, pero ahora podríamos aprovechar que están todos, que hagan, yo qué sé, una pequeña reseñita de por dónde fue su trabajo, cuáles fueron sus búsquedas, en qué consiste el discurso. De repente le pediría a Romina que abriera la charla para que nos expliques un poco sobre tu obra, qué cosas están en juego, cómo trabajaste. Y lo interesante de tu trabajo también es que, bueno, es la primera vez que te largás. Contanos un poco cómo es esa experiencia de tanta exposición tan rápido. Bueno, sí, como lo cuenta Rulfo, fue así. Primera vez, no, obviamente que no me lo esperaba. Si bien tengo como una trayectoria en estudios, quizás estaba como media que no me interesaba por el hasta el momento presentarme en ninguno de estos sí, en ningún concurso. Nunca había tenido la sensación de tener que quizás como que no me sentía segura con qué era lo que tenía que decir o preguntar, o no me creía como capaz como que me sentía sí, insegura en esto de por qué tenía que yo mostrar algo a alguien, ¿no? En salir afuera. Entonces todo lo que hacía era como un poco más paredes adentro, ¿no? Sí, siempre hice cosas, pero no las mostraba mucho. Y bueno, creo que uno siempre anda, por lo menos mi experiencia, es tener como una idea, o tener como varias ideas en la cabeza, varios cuestionamientos, y empiezan como a unirse de alguna manera en la vida cotidiana, ¿no? Como empieza, uno está como más atento a esas cosas que está cuestionándose, y creo que eso es lo que me pasó cuando hice la obra que presenté acá. Yo estaba estaba con un tema a partir de una canción, ¿qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa en la tierra? Que el cielo cada vez es más chico. Eso me disparó a mí para empezar a trabajar con las nubes negras exactamente, y empezar a tapar todo lo que todo mi deambular, toda mi cotidianeidad, a taparla con nubes negras. Yo me sentía que estaba como en días que capaz estaban como esas nubes abarcaban todo, y otros momentos que esas nubes eran más, se iban. Entonces, más allá de mí, de lo que me pasaba a mí, cuando me encontré con ese libro casualmente, sentí que también hubo una explosión ahí, que empecé como a encontrar también la oportunidad dije, ¿qué pasó con la historia, no? ¿Qué pasa con todos estos documentos que nos vienen? Toda esta documentación, esta información que ya nos viene dada. Y qué tan distinta es a lo que vivimos hoy en día, ¿no? El libro con el que me encontré es un libro de la historia de Alemania, del mundo. En realidad es un libro que está escrito en alemán, y va de la Primera Guerra a la Segunda Guerra Mundial.
Y bueno, yo obviamente que no entendía el idioma y lo empecé como a recorrer de alguna manera y así como inocentemente, infantilmente y lúdicamente, cuando estaba con este tema de las nubes, lo empecé también como a abordar ocultando o resaltando lo que había sucedido en la historia. Y ahí, bueno, los cuestionamientos son para cada uno, ¿no? Después cada uno, al ver la obra o si se siente atraído, se preguntará lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ahí es donde empieza como a ver como una cuestión más rizomática de entretejer las cosas o no, y ver en qué posición está y ver si corre la nube o no la corre o tapa todo lo que es su presente. La obra que presenté acá es parte de una obra que no se construyó ayer. O sea, la referencia capaz que es demasiado erudita, pero es a Sir Joshua Reynolds quien tituló ese Night Watch en inglés. Joshua Reynolds fue un artista inglés que compró ese cuadro de Rembrandt, que si ustedes vieron la película de Greenaway sobre el cuadro, yo no la vi, pero sé que existe una película sobre el cuadro, hay toda una elucubración alrededor de ese cuadro, los que aparecen ahí, mataron a tal o cual. Bueno, yo conozco el cuadro porque cualquiera conoce a Rembrandt, me imagino, siendo occidental y no soy, y a veces tengo que enseñar dibujo y los niños menores de 15 años me piden para que les enseñe manga o anime, cosa que no sé ni quiero saber. Bueno, pero dentro del mundo occidental el dibujo es muy importante. Y bueno, yo ahí, en ese dibujo que presenté, hay muchos dibujos hechos durante muchas noches. Obviamente que no está coloreado en el lugar, pero los dibujos sí están hechos en el lugar. Yo presenté 3 trípticos y realmente me sorprendo, porque yo pensé que me iban a aceptar los 3 trípticos, pero me aceptaron solo uno. Y yo estaba seguro que no iba a sacar ningún premio, porque pensé que si una persona presentaba dos dípticos o 3 trípticos o lo que fuera, era más posible, para mi punto de vista un poco burdo, que le dieran algún premio. Pero yo no sorprendía que a una sola obra de 3 trípticos le dieran un premio. Algún día, ustedes, los que están acá, si la tienen ganas, verán alguna exposición mía con muchos otros dibujos parecidos a esos, no iguales, parecidos. De gente que yo dibujé en el momento, digamos, fotografié con mis ojos de dibujante, en alguna medida, no fotografié con la cámara. Los fotografié mirándoles, no les pedí que posaran, ni que se quedaran quietos, ni nada. Alguna vez me pasó que alguna chica vino y me dijo, ¿me vas a regalar el dibujito? ¿No? Le dije, no te voy a regalar ningún dibujito. Son míos los dibujitos. Y yo quiero regalar regalo, pero cuando yo quiero hacer algo como ahí, el lugar donde yo iba es un boliche nocturno que se llama La Ronda, que generalmente son gente mucho más joven que yo, pero yo iba a dibujar, no me importaba mucho, y por eso se llama así la obra. Es un chiste un poco burdo, un poco bobo de jugar con el nombre. Ronda Nocturna, que son donde está la gente, con The Night Watch, que es el cuadro de Rembrandt, ¿no? Que es un cuadro más complejo, grande, enorme, con muchas luces. Rembrandt era un maestro del claroscuro. Bueno, yo ahí usé un claroscuro muy básico. Y los otros 2 trípticos que no están presentes acá era uno con azules y otro con amarillos. Cosa muy burda también, ¿no? Los 3 colores primarios. Uno era magentas o rojos, que es el que está enmarcado ahí. Otro era con azules y otro con amarillos. Y era eso, son dibujos de gente retratada ahí, días que están nombrados. ¿Por qué? Porque no tiene una lógica muy racional. O sea, fíjense que ustedes se fijan, hay uno de 2011, el primero, el 2013, el último. En los otros trípticos había uno de 2012, 2013, 2015. Era muy relativo. Yo los ordené por una cuestión visual más que nada. Porque me parece que lo visual es importante. No solo textual, lo visual es muy importante. Y lo visual dice cosas, dice muchas cosas. Lo que uno elige para mostrar, cómo lo muestra. Entonces ya le digo, yo estoy orgulloso de participar acá, que la gente, nada más con que la gente vea ese dibujo mío colgado acá, es muy importante. Y además que me hayan premiado por eso, mejor todavía. Generalmente trabajo en formato cuadrado, por una casualidad de la vida, que heredé una cámara que me regalaron. Luego insistir, me venía a ver la cámara que tengo de mi esposo, que me la dejó, y ahí la fui a buscar y mi camino cambió en la fotografía. Porque empecé a fotografiar en formato cuadrado. Sí, no, esto no es negativo 6x6, porque en este momento es muy dificultoso revelar en fílmico.
Entonces tuve que pasar al digital, pero casi toda mi obra para atrás es en formato analógico. Me gusta mucho lo analógico por no poder controlarlo todo, porque me gusta mucho que las cosas sucedan más allá de mi control, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras fotos digitales. Hay algunas más también atrás por un tema de necesidad, pero me hubiera gustado hacerlo en 6x6 y en este momento es dificultoso en Uruguay revelar, conseguir película, y entonces opté por el digital. Yo venía trabajando sobre la migración. Yo hace unos años fui a España, me pegó muy fuerte verme a mí mismo en Madrid. Verme a mí mismo es ver mi misma sangre, ver a cualquiera de nosotros por ahí caminando, ¿no? Tomé conciencia de que éramos como un brazo, ¿no? Realmente la misma sangre. Y ahí empecé a tomar conciencia de mis antepasados Velasco y me empecé a preguntar por qué estamos acá, por qué vinimos a Uruguay, cómo terminamos. Y empecé a hacer una serie de investigaciones con historiadores que me dieron datos y empecé a trabajar la migración como mi obra porque me interesaba conocerme un poco más a mí, ¿no? Para eso utilizo un poco la fotografía, o ese es el fin del por qué trabajo en el arte, ¿no? Entonces hice una obra que se llamaba Mar de Plata sobre la costa uruguaya, que es un trabajo que estoy haciendo sobre los muelles del Río de la Plata. Y bueno, a partir de eso, que la primera migración fue en barco, continúo fotografiando aviones ahora, estáticos, aviones que ya no vuelan. Me gustan mucho los aviones y comencé a fotografiar los estáticos que están en el aeropuerto. Y bueno, y estaba ahí, me acuerdo que me desperté muy temprano. Generalmente yo digo que esto es mucho trabajo, ¿no? Los artistas parece fácil, pero hay mucho trabajo atrás, ¿no? Mucha dedicación. Y yo me desperté a las 4 de la mañana y decía, me estaba armando el mate y digo, ¿qué estoy haciendo? Voy a fotografiar esto. Como la cabeza traicionándome, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Una foto hasta ahora. La cabeza. Y yo decía, no, voy a seguir adelante, Y llegué y empecé a fotografiar los aviones de ahí al aeropuerto, después de varios trámites con la base aérea número 1, que me dejaran entrar, presentando una carpeta, presentando un proyecto. Y bueno, empecé a fotografiar los aviones que estaban ahí. Sobre todo me interesan los aviones de traslado de pasajeros, no los de guerra. Y cuando llegué al último avión de estos, porque hay otros de la Fuerza Aérea, me di cuenta que estaba frente a los últimos aviones de Pluna, al último avión que quedaba de Pluna. Los demás estaban siendo rematados y ahí tomé conciencia que ese era lo último que nos quedaba de esa compañía. A partir de ahí, bueno, la fotografié, esto es muy temprano en la mañana, y empecé a investigar sobre la historia de Pluna y me pareció una historia muy interesante. Después ahí está como para leerla, un país con un par de jóvenes que se la jugaron con guita que le prestó el embajador de Inglaterra en su momento, que vendían los tickets en el Oro del Rin, que todavía está, y el Oro del Rin les daba un café de regalo. Entonces me pareció una linda historia y además todo el devenir de esa compañía, ¿no? Y todo lo que sucedió al final, ¿no? Y más allá de esos cuestionamientos, hablando de la obra, sí, yo hice también una de las primeras veces que yo trabajo en postproducción sobre la obra, y lo que hice fue eliminar toda construcción hecha por el hombre. Básicamente que dejé el avión y la naturaleza. ¿Por qué? Porque la foto no es la misma si yo le agrego todo lo que hay ahí. Hay un aeropuerto, hay una estación de servicios, hay columnas, hay bancos, hay cables, hay otros aviones, hay un montón de detalles que la obra toma otra característica, y a mí me interesaba enfocarme prácticamente en el avión, en ese parque descampado. El avión en el medio del campo. Entonces un vaciamiento de todo lo que había y dejé específicamente el avión de Pluna, que es el mismo avión, es un avión legendario, un Douglas, que bueno, después además cuando uno va transitando por la obra se va enterando de un montón de cuentos y gente que viajó en esos aviones y anécdotas y tormentas y vuelos para acá y vuelos para allá que enriquecen también todo el camino que uno va recorriendo, ¿no? Así que bueno, la obra se trata de Pluna, básicamente cómo comenzó y cómo terminó, y que habla de nosotros mismos, de los uruguayos, ¿no? Y más allá de, como siempre digo, más allá del gobierno de turno, porque esto fue un devenir de muchos gobiernos, ¿no?
Así que de eso trata mi obra. Se podría decir que esta obra es como una serie de investigaciones que me han llevado, digamos, a trabajar a partir de determinados objetos. O sea, encontrar un objeto que tiene una historia, puede ser personal, puede ser... Me interesan las historias personales, me gustan como las cosas que tienen como el rastro de... pero que además tienen una historia así... Puede ser desde un colchón hasta una carta, bueno, he trabajado con cosas personales, pero también con objetos que de alguna manera pueden dar cuenta de lo colectivo. Y la memoria es un tema que me interesa, la memoria no en el sentido de para luchar contra el Alzheimer, pero sino como para tratar de, a través del proceso, digamos, de trabajar con elementos, digamos, que nos marquen el tiempo, de alguna manera estás reflexionando sobre la existencia, ¿no? Entonces, y cuando reflexionas sobre la existencia, por lo general se suele reflexionar sobre el devenir, la muerte, la vida, el nacimiento, en fin. Y entonces lo que sucede con las cosas, lo que hace el tiempo con las cosas, me interesa, pero sobre todo lo que se transforma, ¿no? Cómo se transforma. Entonces, bueno, nada. O lo transformo yo directamente, he trabajado interviniendo colchones, quemando un colchón, he trabajado con una carta que también la rompo, o sea, no siempre es el tiempo el que incide sobre las cosas, sino a veces soy yo directamente. En este caso, el tiempo hizo un trabajo fantástico, que no es, es la humedad, no es tanto el tiempo, porque en realidad esto podría estar en perfectas condiciones el documento que yo estoy usando, ¿no? Lo que me parecía es que era una metáfora fantástica, porque en realidad me encontré en la Feria de Tristán Narvaja con dos álbumes de fotos. A mí me interesa mirar los álbumes de fotos viejas, ¿no? Entonces miré y era un álbum de la actuación anual del director de ANCAP, que fue director de ANCAP desde el año 73, cuando se inició el golpe de Estado, hasta el 81, exactamente, digamos, el año en que es el plebiscito, ¿no? O sea que allá hay un cambio ahí, también hay un cambio de presidente. Bueno, a partir de ahí entonces te encontrás con, bueno, en la foto está el Goyo Álvarez, está Aparicio Méndez, está el Goyo Álvarez que pasó a ser el presidente después del plebiscito, pues lo mandan buscar, ¿no? Aparicio Méndez, que es un presidente titre, elegido por los militares, y a su vez este señor que es el brigadier general Jorge Borad, bueno, formaba parte de la logia de los tenientes de Artigas, fue, digamos, gestor de alguna manera también del golpe, o sea, son todos personajes extremadamente funestos, ¿no? O sea, son tipos que colaboraron con la desaparición forzada, con la tortura, con la usurpación del Estado de esa manera, pero también, bueno, ellos tenían estaban en su salsa realmente, o sea, cuando realmente en las fotos lo que se nota es que los tipos están en su salsa y la gente tiene que seguir una especie de protocolo ahí o sea, para nosotros en el momento de la dictadura era una cosa normal, ir a la escuela y ver un montón de tipos ahí con uniforme y nosotros cantando el himno, pero no es normal, no era normal. Entonces, lo que muestran estas fotos, en principio es eso, que es una cosa que es tremendo, pero lo más interesante de eso es que habían dos álbumes, había uno que estaba en buen estado, que además ya tenía más fotos en color, etcétera, y que es del año 78, que es como un poco, bueno, las fotografías son todas en blanco y negro y está completamente atacado por la humedad. Entonces, bueno, era una metáfora fantástica porque además realmente la humedad hace un trabajo maravilloso con la imagen, porque la va descomponiendo, la va ¿cómo se podría decir? Como la va transformando en agua en algún punto. No es solamente el proceso del hongo que hace como esas especies de explosiones así, como que van, sino que además también tiene una cosa como, hay imágenes que parecen como si fuera
a imagen no se ve nada y parece como si fuera el mar, como que... y bueno, nada, entonces las miré mucho esas fotos, no sabía mucho qué hacer con ellas, no tenía mucha idea. Eran tan fantásticas así que intervenirlas era como, bueno, y ahí surgió el dispositivo gracias al concurso que viste que nos hace elaborar un poco de vez en cuando. No, nada, pero que como que terminó de fraguar ahí, ¿no? Dije, bueno, armar el dispositivo como si fuese un escenario, digamos, de oficina, ¿no? Justo tenía una mesa que en el taller, que es una mesa de oficina, que estaba toda intervenida, pero bueno, la rumbré toda, la dejé como... Entonces está todo atacado por la humedad, todo es más o menos de esa época. Y bueno, y la proyección de todo el álbum, y además me parecía interesante poner el álbum como objeto, ¿no? O sea, porque de ahí surge toda la historia, entonces está. Pero sobre todo es poner en escena, no es la primera vez que yo lo hago eso, ¿no? Es como un dispositivo donde vos, todo lo que significaba algún tipo de vida o estaba, o sea, existió, está como en un fósil o está pereciendo, o se está, y eso denota... en este caso, para mí es también un trabajo político, ¿no? Porque claramente, bueno, este señor fallece el mismo año que fallece el Goyo Álvarez, o sea, no fue, por lo menos el Goyo Álvarez fue enjuiciado, pero este señor pasó olímpico y tiene, bueno, seguramente su prontuario no debe ser invicto, ¿no? Entonces, bueno, nada, también es como una metáfora de que, bueno, que esas cosas van a ir desapareciendo, digamos, y en algún momento nos vamos a encontrar en la misma situación como bueno, ¿viste? Y cuando queremos acordar, de repente estamos a la puerta de una dictadura y no tenemos ni idea ni qué es una dictadura. Nada, yo lo quería decir porque es importante. Listo. Yo soy una persona que me interesa el espacio, el volumen, vengo de la escultura, ¿no? O sea, ese es como mi medio natural, vengo o sea, si hiciese fotografía seguramente hubiera hecho otra cosa, capaz que me encontré, si él se hubiese encontrado con el mismo material hubiera hecho otra cosa y seguro hubiera hecho algo genial, ¿no? Seguro, pero no tengo duda, no tengo duda, pero claro, como que uno tiene su medio natural, para mí es decir, como que estoy acostumbrado a tener un vínculo con la obra físico, ¿no? O sea, como que vos tenés que, por lo menos la obra tiene que estar ahí, tenés que estar metido de alguna manera adentro, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? No siempre, pero... entonces, Esperás un tipo de recuperación de una experiencia del espectador, ¿no? Alguien que esté... Claro, ahí. el espectador tiene que poder emocionarse con la pieza, pero adentro de la cosa. No por el hecho que sea una instalación solamente, porque puede ser una escultura, ¿viste? No sé, yo tengo esa cosa, ¿no? Como que me manejo en ese medio, a ver, por decirlo para ser más práctico. Y no creo que tenga que ver con el arte contemporáneo ni nada. Tiene que ver con el hecho que es mi medio natural moverme con cosas que funcionan en el espacio. Esa sería la respuesta, de verdad, no quiero decepcionarte. No, por favor. No viniste acá a eso. Velasco, hablame un poco también sobre tu proceso. Hablaste de que sacaste los edificios, sacaste los cables. Digo, ¿cómo surge esa necesidad? ¿Por qué la foto no estaba bien montada con no sé, Bueno, esos excesos de cosas que estaban por ahí? Bueno, ¿Por qué eran excesos? Y bueno, porque era una necesidad personal, se ve, porque no hay mucha explicación más que a mí me gusta, si yo miro, ¿viste? A veces uno reflexiona mucho sobre lo que hace, pero yo miro mi fotografía durante todos estos años, es como muy limpia, es muy simple, necesito como que me transmitan paz, busco la paz a través de la fotografía de alguna manera, ¿no? Mis imágenes son muy tranquilas, generalmente hay 2 elementos, 3, y acá yo miraba las imágenes y estaba lleno de cosas, carteles, o sea, cosas que me distraían de lo que yo quería. Entonces, esa es la explicación. Casi nunca toco mis fotografías. Cuando digo de tocar es postproducir, eliminar o crear mundos ficticios. Generalmente siempre, al trabajar en negativo, trabajo con foto directa. Para mí la realidad
si uno la mira de diferentes ángulos, cuenta diferentes cosas, es sorprendente en sí misma, no hay que hacer mucha cosa como para darnos cuenta de la belleza o el horror o los tantos símbolos que tiene la vida, así que no necesito como herramientas de postproducción para generar nuevas imágenes, pero en este caso me parecía que todo lo que había alrededor confundía, molestaba al mensaje que yo quería transmitir. Entonces, nada, esa fue la explicación. Quería como una imagen más limpia. Y esta es la segunda vez, básicamente, que trabajo la fotografía como una instalación. Estoy tratando de como salir del esquema clásico de la fotografía colgada en la pared para ir a una fotografía que transite por otros caminos. En este caso puse unos estantes y yo puse que era una instalación a modo de archívese, ¿no? Era como lo último que quedaba de Pluna, como para archivar, son como dos archivadores. En un momento también pensé dejarlas en el piso, que estuvieran apoyadas en el piso. La otra vez también hubo una muestra acá en el subte que participé y puse las fotografías en el piso, mirando hacia arriba. Me parece que la fotografía está transitando por otros caminos, nuevos caminos. Lo que hablábamos un poco en la entrevista, creo que la era digital le ha hecho muy bien a la fotografía porque la ha liberado. La fotografía hasta que no estaba la era digital, es como lo que hablamos el otro día, ¿no? Son interpretaciones personales, ¿no? Pero así como la pintura se liberó cuando surge la fotografía en el mundo, allá en 1800 y pico, que los pintores temblaron porque ¿qué hacemos ahora? No hacemos más retratos, no hacemos más paisajes, no contamos esto. Y sin embargo a la pintura le hizo bárbaro, la liberó, ¿no? Le sacó toda esa carga funcional que tenía y ahí creo que los artistas pudieron transitar nuevos caminos y creo que a la fotografía le está pasando lo mismo en esta era digital. A nivel de trabajo para el fotógrafo está mucho más complicado porque hay miles de fotógrafos y ya es muy fácil sacar una fotografía, con el celular vas y sacas una fotografía y te queda bien, pero o sea que los fotógrafos a nivel profesional enfrentan caminos difíciles, pero a la fotografía en sí creo que le hace mucho bien porque la libera, le saca eso de ser funcional, ¿no? Ser fotografía publicitaria, fotografía comercial, fotografía técnica, fotografía aérea, o sea, y la libera a otros campos de las artes y empieza a explayarse en lugares donde nunca se había pensado, ¿no? Entonces, digo, acá hay un ejemplo bastante suave, ¿no? De lo que se puede, como la fotografía se va transformando y está entrando dentro de los salones y dentro de las galerías y los museos en otro esquema. De repente uno normalmente ve las fotografías colgadas en la pared y bueno, esta es una nueva forma, por lo menos en el piso. Si uno mira la fotografía contemporánea ahora está intervenida, cortada, seccionada. Ahí tenemos otro ejemplo de fotografía seccionada. O sea, creo que la fotografía está empezando a liberarse, como le pasó a la pintura también en el 1850, ¿no? Que empieza a transitar nuevos caminos, ¿no?